Imagínate esto. Es octubre de 1943 y en lo profundo del corazón de la Alemania nazi, un piloto de la Luftwaffe llamado Klaus Mus mira fijamente informes de radar que no deberían existir. Los bombarderos estadounidenses están apareciendo sobre objetivos que antes nunca pudieron alcanzar. Berlín, Múnich, fábricas de aviones enterradas a cientos de kilómetros en el interior del Reich. Pero no se trata de unos bombarderos cualquiera. Están escoltados por un avión de combate que está reescribiendo las reglas de la guerra aérea. Una máquina tan revolucionaria que alteraría fundamentalmente el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos adentraremos en la historia del P-51 Mustang norteamericano, el avión que no solo ganó batallas, sino que ganó la guerra en Europa. Esta no es simplemente otra historia de proezas de ingeniería estadounidenses. Esta es la historia de cómo un avión se convirtió en el instrumento que destrozó la espalda de la Luftwaffe y abrió la puerta a la victoria aliada. Pero esto es lo que hace que esta historia sea realmente fascinante. El P-51 casi nunca se realizó, y cuando lo hizo, inicialmente se consideró un fracaso. El Mustang representa algo mucho más significativo que solo tecnología superior. Encarna el momento en que el poderío industrial estadounidense, combinado con la innovación británica y la desesperada necesidad de la guerra, creó algo que cambió la historia misma. Pero para entender por qué este avión fue tan revolucionario, necesitamos entender el problema imposible que fue diseñado para resolver. En 1943, la campaña de bombardeos aliada sobre Europa se desangraba en el cielo alemán. Las fortalezas voladoras B-17 y los B-24 Liberate estadounidenses sufrían pérdidas catastróficas, llegando a perder a veces el 25% de sus aviones en una sola misión. El problema no eran los bombarderos en sí. Lo que pasaba era que volaban sin escolta hacia las fauces de la red defensiva de la Luftwaffe. Los cazas aliados existentes simplemente no podían llegar tan lejos. El P-47 Thunderbolt, enorme y potente, se quedó sin combustible antes de llegar al corazón de Alemania. El Spitfire británico, mortal en un combate aéreo, tenía patas aún más cortas. El P-38 Lightning, innovador por sus dos brazos, tuvo problemas con el motor a gran altitud sobre los duros cielos invernales de Europa. Mientras tanto, cazas alemanes como el Focke-Wulf 190 y el Messerschmitt 109 atravesaban las formaciones de bombarderos con impunidad una vez que cruzaban el espacio aéreo alemán. Las matemáticas del desgaste eran crudas e implacables. La octava Fuerza Aérea estaba perdiendo tripulaciones aéreas experimentadas a un ritmo mayor al que los programas de entrenamiento podían reemplazarlas. Misiones como el ataque de agosto de 1943 a las fábricas de cojinetes de bolas de Weymouth demostraron la brutal realidad. 376 bombarderos despegaron, 60 fueron derribados y otros 100 resultaron dañados. Estas no fueron pérdidas aceptables. Eran una espiral de muerte que amenazaba toda la campaña de bombardeo estratégico. Pero aquí está la intrigante contradicción que definiría la historia del Mustang. El avión que se convertiría en el caza estadounidense más exitoso de la Segunda Guerra Mundial no fue construido originalmente para los estadounidenses. Fue diseñado para los británicos, creado por una compañía que nunca había construido un caza antes e inicialmente impulsado por un motor estadounidense que lo hacía apenas adecuado. La transformación de este avión mediocre en un arma ganadora de guerra requeriría una combinación de fabricación estadounidense, ingeniería británica y el revolucionario motor Rolls-Royce Merlin. Lo que estaba en juego no podía ser más alto. Sin una escolta de cazas de largo alcance, la campaña de bombardeos diurnos que se suponía iba a poner a Alemania de rodillas estaba en realidad desangrando a la octava Fuerza Aérea. Algo tenía que cambiar o todo el esfuerzo de bombardeo estratégico colapsaría, obligando a los aliados a confiar únicamente en la costosa perspectiva de una invasión terrestre sin el beneficio de una maquinaria de guerra alemana devastada. Los orígenes del P-51 se encuentran en una llamada telefónica desesperada realizada en abril de 1940. La Comisión de Compras británica, que buscaba frenéticamente expandir la Real Fuerza Aérea mientras se acercaba la batalla de Gran Bretaña, se acercó a North American Aviation con una solicitud inusual.
En lugar de construir bajo licencia los cazas P-40 Curtiss, si North American hubiera podido diseñar y construir un caza completamente nuevo para Gran Bretaña, el cronograma era imposible. 120 días desde el contrato hasta el primer vuelo. La aviación norteamericana, liderada por el presidente James Dutch Kendallberger, nunca había construido un avión de combate. Eran conocidos por ser entrenadores y bombarderos, no por ser máquinas de combate aire-aire. Pero Kindleberger vio una oportunidad que otros podrían haber descartado por considerarla demasiado arriesgada. Reunió un equipo dirigido por el diseñador jefe Arger Schmudd, un ingeniero germano-estadounidense que aportó una perspectiva única al diseño de aviones estadounidenses. Habiendo trabajado en aviones de carreras en Alemania antes de emigrar a los Estados Unidos, el equipo de Schmudd enfrentó un desafío fundamental. Como crear un caza que pudiera superar los diseños existentes y que además fuera fabricado de manera rápida y eficiente. Su solución fue revolucionaria por su simplicidad y eficacia. En lugar de la compleja construcción de múltiples paneles utilizada por otros fabricantes, diseñaron el Mustang con grandes paneles de una sola pieza que podían fabricarse más rápido y con tolerancias más estrictas. El resultado fue un avión con un revestimiento excepcionalmente suave que redujo drásticamente la resistencia en comparación con los métodos de construcción remachados utilizados por los competidores. El equipo de ingeniería también tomó decisiones cruciales sobre la distribución del peso y la aerodinámica que resultarían proféticas. Colocaron el radiador del avión debajo del fuselaje de manera tal que realmente proporcionaba empuje adicional a través de una canalización cuidadosa, convirtiendo lo que típicamente era una fuente de resistencia en una ventaja de rendimiento. Esta atención a la eficiencia aerodinámica se extendió a todos los aspectos del diseño, desde las características de flujo de la lámina del ala hasta la integración aerodinámica de la cubierta. El primer prototipo, denominado Na-73X, voló el 26 de octubre de 1940, apenas 102 días después de la firma del contrato. Un logro notable en el desarrollo de aeronaves. El piloto de pruebas Vance Price lo tomó desde Minesfield en Los Ángeles e inmediatamente el avión mostró potencial. Fue rápido, estable y se manejó maravillosamente. Pero había un problema que perseguiría al primer Mustang y casi lo relegaría a un papel secundario: su motor. Los primeros Mustangs estaban equipados con el motor Allison Mayo de 1710, un motor fiable pero con limitaciones de altitud que perdía significativamente su rendimiento por encima de los 4.570 metros. Esto hacía que el Mustang inicial fuera excelente para el ataque terrestre y el reconocimiento a baja altitud, pero inadecuado como caza de escolta a gran altitud donde se libraba la verdadera guerra aérea sobre Europa. Muchos expertos en aviación inicialmente descartaron al Mustang simplemente como otro avión de combate capaz pero no excepcional. El P-51 Mustang encarna tres conceptos revolucionarios que desafiaron la filosofía tradicional de diseño de cazas y transformaron la guerra aérea. Lo primero fue el principio de alcance sin concesiones. El pensamiento anterior sostenía que una mayor autonomía implicaba necesariamente sacrificar el rendimiento. Más combustible significaba más peso, lo que significaba menos maniobrabilidad y capacidad de ascenso. El Mustang rompió con esa suposición gracias a soluciones de diseño e ingeniería innovadoras que parecían desafiar la sabiduría convencional del diseño de aeronaves. El ala de flujo laminar del avión fue clave para este avance y representó años de investigación en aerodinámica avanzada. A diferencia de las alas convencionales que generaban turbulencia relativamente cerca del borde de ataque, el ala del Mustang fue diseñada para mantener un flujo de aire suave sobre su superficie mucho más atrás, reduciendo drásticamente la resistencia. Combinado con el diseño de fuselaje excepcionalmente limpio del avión, esto le dio al Mustang una ventaja de eficiencia significativa sobre sus contemporáneos. Las pruebas en el túnel de viento mostraron que el Mustang tenía aproximadamente un 30% menos de resistencia que los cazas comparables, lo que se traducía directamente en un alcance y un rendimiento de velocidad superiores. Pero la verdadera revolución llegó con la unión de la tecnología de los fuselajes americanos y los motores británicos. Cuando el piloto de pruebas de Rolls-Royce, Ronald Harker, voló un Mustang con motor Allison en abril de 1942,
Reconoció inmediatamente el potencial del avión si podía equiparse con el motor Merlin supercargado que impulsaba el Spitfire y el Hurricane. El sobrealimentador de 2 etapas del Merlin mantenía la potencia de salida a gran altitud, exactamente lo que el Mustang necesitaba para convertirse en un caza de clase mundial. Esto no fue solo un cambio de motor. Fue necesario un rediseño extenso de los sistemas de enfriamiento de la aeronave, la distribución del peso y el refuerzo estructural. El segundo concepto revolucionario fue la integración de la capacidad de largo alcance con el rendimiento de superioridad aérea. El diseño tradicional de los cazas requería elegir entre alcance y rendimiento. Podrías construir un caza de largo alcance que fuera mediocre en combate o un caza aéreo superior con un alcance limitado. El modelo P-51D podía transportar internamente 489 galones de combustible, más del doble de lo que un Spitfire podía gestionar. Con tanques de combustible externos, su alcance se extendió a más de 1.650 millas, lo que le permitió escoltar bombarderos a cualquier objetivo en Alemania y viceversa. Aún así, todavía podía superar a los mejores interceptores alemanes en combate aéreo, logrando una tasa de destrucción de aproximadamente 11,1 contra aviones de la Luftwaffe. El tercer concepto fue la capacidad de fabricación sin comprometer la calidad. La aviación norteamericana desarrolló técnicas de producción que le permitieron construir Mustangs más rápido y con mejor control de calidad que los métodos tradicionales de fabricación de aviones. Fueron pioneros en técnicas de línea de montaje adaptadas específicamente para la producción de aeronaves, reduciendo el tiempo de fabricación y mejorando al mismo tiempo la calidad de construcción. Produjeron más de 15.000 Mustangs durante la guerra, más que cualquier otro caza estadounidense excepto el Republic P-47 Thunderbolt, y mantuvieron estándares de alta calidad constantes durante todo el proceso de producción. El despliegue operativo del P-51B en el teatro de combate europeo comenzó en diciembre de 1943, y su impacto fue inmediato y devastador para la estrategia defensiva de la Luftwaffe. Por primera vez, los bombarderos estadounidenses penetraron profundamente en el espacio aéreo alemán con escolta de cazas hasta el objetivo y de regreso. Los pilotos de combate alemanes que se habían acostumbrado a atacar formaciones de bombarderos sin escolta con relativa impunidad de repente se encontraron enfrentándose a agresivos cazas de alto rendimiento a cientos de millas del aeródromo aliado más cercano. La transformación en la eficacia de los bombardeos fue dramática y mensurable. Antes de la llegada de los Mustang, las pérdidas de bombarderos en misiones de penetración profunda a menudo superaban el 20%. Tasas de bajas insostenibles que amenazaron toda la campaña de bombardeos diurnos. Misiones como la incursión de Wainford en octubre de 1943 vieron la pérdida de 60 bombarderos de los 291 enviados, una asombrosa tasa de pérdida del 20,6%. Con el Mustang Escort, estas pérdidas se redujeron a niveles manejables, normalmente menos del 5%, lo que hizo que el bombardeo estratégico sostenido no solo fuera posible, sino devastadoramente efectivo. El impacto psicológico en los pilotos de combate alemanes fue igualmente significativo y quizás incluso más importante estratégicamente. Ya no podían contar con encontrar objetivos fáciles entre las formaciones de bombarderos. En lugar de ello, se enfrentaron a la perspectiva de enfrentarse a cazas superiores pilotados por pilotos aliados cada vez más experimentados. Esto obligó a la Luftwaffe a adoptar una postura defensiva que aprovechaba las fortalezas estadounidenses. Mayor número de aviones, mejores programas de entrenamiento y pilotos más experimentados que podían permitirse el lujo de ser agresivos. Pero la verdadera contribución del P-51 fue más allá de la simple tarea de escolta y cambió fundamentalmente la naturaleza de la guerra aérea en Europa. Se alentó a los pilotos del Mustang a perseguir agresivamente a los cazas alemanes, cambiando así las tácticas de la Luftwaffe. En lugar de simplemente defender a los bombarderos, los P-51 comenzaron a cazar aviones alemanes, tanto en el aire como en tierra. Este cambio de operaciones de combate defensivas a ofensivas significó que los pilotos alemanes estaban bajo presión constante, incapaces de descansar y reabastecerse entre ataques de bombarderos.
La llegada del modelo P-51 a mediados de 1944 representó el pico del desarrollo del Mustang y coincidió con el periodo crucial previo al día D, con su cubierta de burbuja que proporcionaba una visibilidad de 360 grados, 6C, ametralladoras calibre 51 aerodinámica refinada. Podría decirse que fue el mejor caza con motor de pistón jamás construido. Los pilotos elogiaron constantemente sus características de manejo, describiéndolo como un avión que perdonaba a los pilotos novatos y era capaz de un rendimiento extraordinario en manos de expertos. Quizás lo más importante es que el Mustang permitió un cambio estratégico en las operaciones aéreas aliadas que aceleró la conclusión de la guerra. En lugar de simplemente intentar sobrevivir al viaje hacia los objetivos alemanes, las fuerzas aliadas ahora podían buscar y destruir activamente el poder aéreo alemán donde quiera que lo encontraran. Esta capacidad ofensiva permitió operaciones como la Gran Campaña de la Semana de Febrero de 1944, donde los ataques concentrados a las instalaciones de producción de aviones alemanes protegidas por escoltas Mustang asestaron golpes devastadores a la capacidad de la Luftwaffe de reemplazar pérdidas. La historia de éxito del P-51 Mustang, aunque notable, plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la ventaja tecnológica en la guerra y los costos humanos de lograr la superioridad aérea. Los críticos han señalado que el dominio del Mustang se produjo a expensas de miles de pilotos alemanes, muchos de los cuales eran jóvenes obligados a prestar servicio a medida que la situación del Reich se volvía desesperada. En 1944, la Luftwaffe enviaba pilotos al combate con un entrenamiento mínimo, lo que generaba masacres aéreas que, si bien eran estratégicamente necesarias, planteaban inquietantes cuestiones morales sobre la naturaleza de la guerra tecnológica. El papel del avión en la campaña de bombardeo estratégico también lo conecta con uno de los aspectos más controvertidos de la Segunda Guerra Mundial. Si bien los cazas de escolta como el Mustang hicieron teóricamente posible el bombardeo de precisión, la realidad fue a menudo que los bombardeos de área causaban bajas civiles masivas. El éxito del Mustang permitió campañas como el bombardeo de Dresden, Hamburgo y otras ciudades alemanas donde la distinción entre objetivos militares y civiles se volvió trágicamente borrosa. Algunos historiadores sostienen que la eficacia del P-51 prolongó ciertos aspectos de la campaña de bombardeo más allá de la necesidad estratégica. Desde una perspectiva tecnológica, algunos historiadores de la aviación sostienen que la reputación del P-51 eclipsa a aviones igualmente importantes y crea una narrativa demasiado simplificada del desarrollo del poder aéreo. El P-47 Thunderbolt, aunque de menor alcance, era posiblemente más versátil y ciertamente más capaz de sobrevivir en roles de ataque terrestre. Su enorme motor radial podía absorber tremendo daño de batalla y aún así llevar a los pilotos a casa. El P-38 Lightning, a pesar de sus problemas en las condiciones europeas, se destacó en el teatro del Pacífico y ofreció capacidades únicas que el Mustang no podía igualar, incluida la confiabilidad de dos motores en vuelos largos sobre el agua. También está la cuestión del tiempo y la capacidad industrial que complica el legado del Mustang. Alemania estaba desarrollando aviones a reacción avanzados como el Mi-262 Schwabe, que podía superar a cualquier caza con motor de pistón, incluido el Mustang. Si la guerra hubiera continuado en 1946, el dominio del P-51 probablemente habría sido de corta duración, lo que plantea dudas sobre si la superioridad tecnológica en la guerra es permanente o meramente temporal. En comparación con los programas de desarrollo de aeronaves contemporáneos, el programa Mustang también resalta las ventajas de la capacidad industrial estadounidense durante tiempos de guerra que otras naciones no pudieron igualar. Aunque los ingenieros alemanes eran a menudo más innovadores y producían diseños más avanzados, los fabricantes estadounidenses podían producir aviones fiables en cantidades que superaban las capacidades de producción del eje. El éxito del Mustang se debió tanto al poderío industrial estadounidense y a la disponibilidad de recursos como a su filosofía de diseño superior. El legado del P-51 Mustang se extiende mucho más allá de su historial de servicio en la Segunda Guerra Mundial y continúa influyendo en la doctrina de la aviación militar actual. Representa un cambio fundamental en el modo en que se libran y se ganan las guerras. No a través de momentos aislados de brillantez o heroísmo individual, sino a través de la aplicación sistemática de tecnología superior, capacidad industrial y pensamiento estratégico.
El Mustang demostró que una ventaja tecnológica correctamente aplicada y adecuadamente apoyada podía lograr resultados decisivos que cambiaron toda la trayectoria del conflicto global. En la narrativa más amplia de la guerra, la llegada del Mustang marcó el momento en que la marea realmente cambió a favor de los aliados en el teatro europeo. Aunque el día D recibe más atención como el comienzo del fin de la Alemania nazi, la superioridad aérea establecida por aviones como el P-51 fue igualmente crucial para la victoria aliada. Sin el control de los cielos, la invasión de Normandía habría sido mucho más costosa, si no imposible. La capacidad del Mustang para despejar los cielos europeos de los cazas alemanes creó las condiciones que hicieron factibles las operaciones terrestres aliadas. El avión también encarna algo esencialmente estadounidense del esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial. La capacidad de tomar un problema urgente, aplicar pensamiento innovador y recursos masivos y producir una solución que no solo funciona sino que supera todas las expectativas. El Mustang no solo era mejor que los cazas existentes. Fue tan bueno que cambió fundamentalmente el modo en que se llevaba a cabo la guerra aérea. Demostró que la democracia industrial estadounidense, cuando estaba adecuadamente motivada y organizada, podía producir y innovar más que los regímenes totalitarios, a pesar de sus ventajas iniciales. Pero quizás la lección más profunda del P-51 Mustang es sobre la naturaleza del progreso tecnológico en tiempos de guerra y sus aplicaciones a los desafíos contemporáneos. El avión tuvo éxito no porque fuera el caza más avanzado o sofisticado de su época, sino porque era el avión adecuado en el momento adecuado, diseñado con prioridades claras y fabricado con una eficiencia sin precedentes. Nos recuerda que, en caso de conflicto, la superioridad práctica a menudo importa más que la perfección teórica, y que la innovación exitosa requiere no solo buenas ideas, sino también la capacidad industrial y organizativa para implementarlas eficazmente. El desarrollo del Mustang también demuestra la importancia de la cooperación internacional en el avance tecnológico. La combinación de la capacidad manufacturera estadounidense con el conocimiento de ingeniería y la experiencia de combate británicas creó algo que ninguna de las dos naciones podría haber logrado sola. Esta lección sigue siendo relevante hoy en día, cuando las naciones enfrentan desafíos de seguridad complejos que requieren soluciones tecnológicas colaborativas. Hoy, cuando enfrentamos nuevas formas de conflicto y competencia en dominios que van desde la guerra cibernética hasta las operaciones espaciales, la historia del P-51 ofrece información valiosa que trasciende su contexto histórico. Nos muestra que la ventaja decisiva a menudo no proviene de avances revolucionarios, sino de la combinación inteligente de tecnologías existentes aplicadas con una visión estratégica clara y respaldadas por una sólida capacidad industrial. Los principios que hicieron del Mustang un éxito, la integración de diversas tecnologías, el enfoque en el rendimiento práctico por sobre la perfección teórica y la capacidad de producir en masa sistemas sofisticados siguen siendo relevantes para los desafíos de defensa contemporáneos. El Mustang no solo ganó batallas. Ganó la guerra en el aire sobre Europa y ayudó a establecer el liderazgo tecnológico estadounidense que continúa hasta el día de hoy. Y al hacerlo, ayudó a preservar los valores democráticos y las libertades que definen el mundo moderno. En una época en que esos valores se enfrentan a nuevos desafíos por parte de regímenes autoritarios, la historia del P-51 Mustang nos recuerda que la innovación estadounidense, cuando está correctamente enfocada y cuenta con el apoyo adecuado, todavía puede cambiar el mundo y defender la causa de la libertad. Los cazas plateados que cruzaron los cielos alemanes en 1944 y 1945 no eran simplemente máquinas de guerra. Eran instrumentos de liberación que llevaban dentro de sus marcos de aluminio las esperanzas y la determinación de la gente libre de todo el mundo. Representaron el triunfo de la innovación democrática sobre la opresión autoritaria, demostrando que las sociedades libres, cuando se ven amenazadas, pueden reunir recursos y creatividad que los regímenes totalitarios no pueden igualar. Es un legado que vale la pena recordar y un estándar que vale la pena mantener mientras enfrentamos los desafíos de nuestro tiempo.